RCTV Internacional presenta Alerta. Mira, las mujeres en nombre del amor cometen muchos errores. Él me dijo a mí que me iba a matar si yo me divorciaba de él, que me iba a quemar, que me iba a quitar los niños, miles de cosas que me dijo, pero que me iba a hacer lo que me hizo, no me imagino. Quiero decirte también algo para que quede esta grabación y que si me llega a pasar algo, que quede grabado esto. Con eso me estás diciendo que sientes miedo. Tengo miedo, claro que tengo miedo. Tengo un miedo que me hace valiente, pero siempre miedo. Mujeres en peligro. Tal vez usted, su vecina o una amiga son de esas mujeres que están en peligro. En realidad, son muchas más de las que se conocen y se contabilizan en las estadísticas, porque la violencia hacia la mujer hace que su existencia se convierta en una angustia perenne, en un calvario que pareciera no tener fin. Estamos aquí con una persona que prefiere permanecer anónima. ¿Qué te pasó? Fui maltratada brutalmente por mi pareja, salvajemente golpeada. No recuerdo mucho, las lesiones me hacen perder la memoria, pero tengo contusiones generales y me daba golpes contra la pared, contra el piso. La cabeza mía le daba patadas a mi cabeza, a mi cara, me sacó un cuchillo para matarme. Me agredió la espalda con un cuchillo. Cuando me le fue a quitar el cuchillo me mordió el rostro. Y todos los golpes fueron directamente sobre mi rostro para que nadie me viera. Estuve ingresada en la clínica desde el viernes hasta el sábado y tuve que salir para poder rendir declaraciones y todas esas cuestiones. En la clínica, como yo tengo una profesión donde tengo un seguro, el seguro no cubre por golpes ni maltrato por pareja. No me pudo cubrir los gastos. Entonces tuve que retirarme de la clínica. La violencia había marcado algo más que su cuerpo. Era el momento de dejar el miedo y pedir ayuda en un centro de asistencia a la mujer. Estamos en la casa de la mujer Juana Ramírez La Avanzadora, ubicada en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. Es lunes y conoceremos el testimonio de algunas de las mujeres quienes aquí se encuentran. La razón para que el primer día de la semana se conozcan más casos de mujeres golpeadas no se debe necesariamente al consumo del alcohol. Siempre se ha creído que el alcohol puede ser el causante de la violencia en muchas de las familias. Bueno, no, ese es un mito, uno de tantos mitos que se tejen en torno a la violencia intrafamiliar. El alcohol es un detonante de la violencia, más la violencia se lleva consigo, la lleva la persona. Hay hombres que no consumen alcohol y sin embargo golpean a sus parejas. Hay hombres que son personas muy educadas, personas muy estimadas en la comunidad, incluso son líderes comunitarios, pueden ser ministros, pueden ser alcaldes, pueden ser gobernadores y sin embargo son violentos con su familia. Sin descartar del todo que el alcohol y la droga puedan agudizar la violencia contra la mujer en el seno familiar, los especialistas apuntan a otro factor como desencadenante de maltrato. Cuando termina un periodo vacacional o un puente de Semana Santa, Carnaval, etcétera, se desatan situaciones dentro del ámbito familiar y luego hay un repunte de las consultas, hay un aumento en las cifras de mujeres que vienen a solicitar ayuda. ¿Es la primera vez que esto te ocurre? Con esta pareja 2 veces ya. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? 4 meses. Él es un asesino en potencia. Él estuvo a punto de asesinarme esa noche y en la noche anterior también. Este testimonio es la evidencia desesperada de una situación compleja y de vieja data que hoy mostraremos en Alerta. Nuestra sociedad, yo diría el planeta entero, tiene la creencia de que los hombres son seres que hay que tener un trato especial hacia ellos. Desde niños se les dice que juegan en la calle con otros niños, no juegan con las niñas, no se hacen amigos de las niñas, no comparten intereses, ni mucho menos cómo es cada quien para ver, digamos, de qué manera se resuelven los conflictos. Tienen juguetes que la mayoría son bélicos y son juguetes para el aire libre. En cambio, a la niña se le enseña de que debe jugar con otras niñas dentro de la casa con juegos que son del mundo doméstico.
sin que lo analicemos mucho, creamos dos seres que tienen intereses opuestos, que no se conocen, que no se entienden, que tienen realmente grandes dificultades para relacionarse, y entonces después esperamos que sean pareja y que se lleven bien. La familia se corrompe, entonces tú vas corrompido a ejercer las funciones que te tocan y vas a reproducir allí patrones de relación en las cuales, una vez que te dan una cuota de poder, te sientes jefe, te sientes dueño de la situación y comienzas a atropellar al personal que está a tu cargo. O sea, para que miramos la magnitud y la trascendencia que tiene semejante comportamiento. Nadie puede quedar ajeno al drama de una mujer maltratada, porque sus consecuencias las podemos sufrir todos. Por eso, nuestro alerta de hoy. A través de una historia dramática y conmovedora, seremos testigos de la violencia física y emocional a la cual están condenadas silenciosamente millones de mujeres en el mundo. Ella se atrevió a contar su experiencia, consciente de los riesgos que esto puede representar para ella y sus hijos, con el claro objetivo de que se convierta en una alerta para todas esas mujeres en peligro. La identidad de la persona supuestamente involucrada en los hechos narrados por Alexandra Marisol Hidalgo se mantiene en reserva hasta tanto los tribunales competentes que llevan el caso no determinen su responsabilidad en dicha causa. Alexandra Marisol Hidalgo e Iván, un joven militar en ascenso, se casaron el 28 de diciembre de 1990. Una persona a la que yo le di mi vida, con la que compartí 14 años. Me conoció cuando era una niña. Me hizo a su imagen y semejanza. Lo único que nosotros hemos hecho aquí es trabajar. Trabajar siempre en una constante de pulcritud, de honestidad y buscando de haber dado buen ejemplo a los muchachos, a los hijos. En este caso Alexandra y los demás, que son 5 por todo. Como llegó el momento en que los muchachos se enamoraron, uno y otro, y cada cual escogió su pareja. Marisol escogió su pareja. Dado a cierta influencia militar que sucedió en nuestra familia, porque yo siempre trabajé para militares. Se quería mucho, o sea, él aparentaba quererla mucho a ella, entonces decidieron casarse. Él fue subiendo de rango y conforme subía de rango iba agarrando más responsabilidades hacia el servicio del Estado. A raíz de lo que él llega a mayor, la transformación de su ego fue ya diferente. Él se había transformado en un hombre ya prepotente, en un hombre ya con un don de mando que a veces exageraba. Y lógicamente eso se transmitía hacia la familia. Permití que le hiciera todo lo que le dio la gana conmigo. En el momento en el que yo empecé a decir no, empezó la violencia. Yo me di cuenta que ya el hogar estaba desbaratándose. Y yo busqué de apoyarle a la hija. Yo siempre me escapaba y me iba de noche a donde la muchacha y yo le veía sola, le veía llorando. Yo veía en el semblante de ella ese dolor de mujer, ese dolor de madre que estaba en realidad sufriendo. Y así transcurrió el tiempo. Fue muy triste, muy triste. Y de ahí, lógicamente, el resto que ya es un cuento muy, muy terrible. Para nosotros muy terrible, muy terrible. Al regreso. Yo podía esperar de él cualquier cosa hasta que me diera un tiro. Pero eso no me imaginaba. Mujeres en peligro. Alto Pana. Mujeres en peligro. Alexandra Marisol Hidalgo se casó con su novio de la adolescencia, el que pensó era el amor de su vida. Sin embargo, su sueño se convirtió en una pesadilla. No permitan que el maltrato llegue hasta el momento que me llevó a mí, sino que antes le pongan un parado para que no llegue la desgracia que llegó al mío. Para muchas parejas, las peleas se vuelven una costumbre. De los insultos y amenazas se pasa a los golpes y al abuso físico o sexual. Luego, él viene con el arrepentimiento
y ella con el perdón. Este es un círculo vicioso que el miedo hace que se repita una y otra vez. Y así suceden muchas veces las tragedias. Tal es el caso de Alexandra Marisol Hidalgo. A él no le importaba nada. Él quería que yo hiciera todo lo que él quería. Y él me decía esta frase, o todo o nada. Psicológicamente fui maltratada desde el principio. Cuando te anulan como ser humano, estás maltratada. Cuando te dicen no sirves, estás maltratada. Cuando te dicen no puedes, estás maltratada. Cuando te tiran una comida, estás maltratada. Cuando te demuestran delante de los demás que eres un tremendo ser humano al lado de tu esposa y tus hijos, estás siendo maltratada porque uno sabe la realidad y él está enseñando otra cara de la moneda en la calle. Nosotros tenemos un promedio anual entre 2.800 y 3.000 casos anuales. En el año 2007, aquí tenemos las estadísticas del 2007, atendimos 2.812 consultas de mujeres en situación de violencia. Yo estaba dedicada al hogar, trabajé un tiempo, tenía que dejar el trabajo porque él se ponía muy agresivo cuando yo trabajaba, celoso y agresivo. Dejaba el trabajo, atendía a los niños, después posteriormente empecé a estudiar. Y cuando yo empecé a estudiar se agudizaron los problemas. Las estadísticas mundiales nos indican que es un problema de la relación de poder que el hombre establece hacia la mujer, de que él es el que puede, de la creencia de que hay un sexo superior a otro y que él es el sexo superior y que se convierte en la familia en el macho que atropella a la hembra. O sea, muchos hombres dicen al final, mire, yo lo que pasa es que estoy bravo porque ella ahora trabaja y estudia y yo me quedé de mecánico, entonces yo no quiero que ella progrese porque entonces ella va a ser mejor que yo. Me tenía aislada de mi familia, me tenía aislada de mis amistades, me tenía aislada del mundo. Él se encargó de apartarme de todo para que yo no tuviera ninguna defensa. Una mujer que viene víctima de violencia viene muy traumatizada, está muy asustada. A veces creen que el problema que trae solamente les pasa a ella, vienen con mucha pena, con mucha angustia, vienen con un cuadro, lo que uno puede llamar un síndrome del maltrato, con problemas de insomnio. Algunas vienen incluso queriendo morirse y piensan que si ellas se suicidan, el problema se termina. Ella empieza a dudar de su sanidad mental. No eres dueña de tu vida y tienes un profundo temor. ¿Por qué? Porque cuando te dicen no sirves, no haces, no vas, no entras, no eres dueña de tu vida. Y cuando tú no te quieres y pones a la otra persona por encima de ti, se hace más difícil salir del problema. ¿Tus hijos fueron testigos de hechos violentos entre ustedes, de discusiones grandes? De discusiones, sí. Y de encierros de él. Me encerraba en el cuarto horas. Eso sí los ponía mal a ellos. No me dejaba salir. 3 horas, 4 horas, 5 horas, no le importaba que los niños estuvieran afuera. Y eso fue siempre, eso sí fue siempre. Eso fue en el año 2003, que ella vino a mi casa y me dijo, bueno, ya ellos ya no venían a la casa, pero ese día llegó y me dijo, mami, acompáñeme a la finca. Fuimos a la finca y la verdad que desde esa noche yo sentí que algo andaba mal ahí, porque él se portó mal esa noche. Estaban discutiendo y él le pegó a ella y ahí yo sentí que algo pasaba. Entonces yo dije, bueno, ojalá si él no quiere que venga, le prohibió venir a la casa. Yo opté por alejarme y dejar que ellos vivan su vida, pues no meterme en nada en la pareja, ni decirle nada a él, ni decirle nada a ella. Logro divorciarme el 2 de abril del año 2004. Y no habían pasado creo que 20 días, no sé, no llevo la cuenta. El 21 de mayo él decide hacerme el daño más terrible que se le puede hacer a una mujer. Yo podía esperar de él cualquier cosa hasta que me diera un tiro, pero eso no me imaginaba. ¿Tú puedes hacernos una cronología de los hechos de lo que te pasó el 21 de mayo del 2004? Ese día yo salía del Banco Central, estaba haciendo mis pasantías, estaba estudiando Relaciones Públicas. Salí del banco y me dirigí al estacionamiento. Cuando iba saliendo del estacionamiento fui abordada por unos sujetos. Antes de eso se me había parado una camioneta al frente, pero yo pensé que era un vehículo que estaba como cualquier otro vehículo. Pero no, se metieron a punta de pistola en mi carro, me dieron un solo golpe y me apartaron al copiloto. Uno se metió en la parte del piloto y otro atrás. Me apuntaron primero aquí, después me tenían apuntada aquí.
Nos dirigimos hacia la avenida Sucre, me ruletearon por Caracas, incluso pasamos por Radio Caracas Televisión también. Fue muy duro para mí. Yo pensaba que se trataba de un secuestro exprés. ¿Podías verle la cara a los sujetos? Sí, al de atrás y al de adelante. Incluso los identifiqué en el reconocimiento después de que los atraparon. De ahí me llevaron a un sitio solitario. ¿Qué te decían durante el recorrido? Que no me preocupara, que no me iban a hacer nada, que ellos no tenían dinero, que lo que querían era llevarse el carro. Antes de ponerme los parches en los ojos, me dijeron que ellos me iban a llevar a un sitio para averiguar si el carro tenía satélite. Y yo tenía mis dudas de si me iba a pasar algo o no. No podía controlar esto, no lo podía controlar, esto me temblaba las piernas, no las podía controlar. Era demasiado. Eso es algo que no tiene explicación, no tiene explicación. De ahí me llevaron a un sitio que es donde empezamos a subir. Se me subió otra persona en el carro y llegamos a un sitio, llegó una moto, llegó otro vehículo y ahí comenzó el abuso sexual. ¿Cuántas personas estaban abusando de ti sexualmente? En ese momento la primera persona que lo hizo, tengo que decir la palabra presunto, porque estamos aquí. ¿En pleno caso? Sí. Pero él fue él. Yo tenía 3 años sin tener vida marital con él. Y él estaba obsesionado. Iván. Y después me llevaron a otro sitio. En la camioneta que se había atravesado en el estacionamiento. Ahí fue donde me subieron y me llevaron a otro sitio a continuar con las violaciones. Al regreso. Me trataron como un animal. Yo creo que ni siquiera a los animales, los otros animales los tratan como me trataron a mí. Mujeres en peligro. Alto Pana. Mujeres en peligro. El 21 de mayo de 2004, Alexandra Marisol Hidalgo fue secuestrada y violada por 6 hombres, entre los cuales se encontraba presuntamente su esposo y padre de sus hijos. La violación es de las peores agresiones a las que puede verse sometido el ser humano. Es además un delito difícil de manejar, pues se cree que la víctima es la provocadora del ataque y se le resta importancia. Y cuando la violación es cometida por la pareja o expareja, la situación se vuelve aún más difícil en el ámbito legal y emocional. La historia de Alexandra es un dramático ejemplo de ello. Me trataron como un animal. Yo creo que ni siquiera a los animales, los otros animales los tratan como me trataron a mí. Fue un ensañamiento terrible. Eran como animales, se convirtieron en unas bestias salvajes. Se olvidaron del dolor humano, se olvidaron de que yo era una mujer, de que yo tenía madre, que tenían hermana. No les importó nada de eso. De que tienes hijos. De que tengo hijos. Y saber que, y ellos sabían mi vida. Porque ellos vieron los carnets de mis hijos en el carro, vieron las fotos de los niños. Ellos sabían todo, no les importó nada. Eso es algo que yo no lo entiendo. Después de que pasas la violación, ¿qué pasa? Ellos, como ya sabían que yo me había dado cuenta de que era Iván, ellos montaron algo así como un secuestro express, donde me pusieron a hablar con él por teléfono, a pedirle el rescate. ¡Cállate! ¡Cállate! Después de que yo vi a Iván en el sitio de antes de la primera violación, de la primera penetración, porque ya lo otro era violación, porque todo lo que hagan en tu cuerpo, en tu contra, es violación. Y a lo mejor muchas mujeres no lo saben. A mí me agarraron y me doblaron como un sándwich atrás en el carro, entre el asiento del piloto y el asiento de atrás del copiloto. Yo me estaba asfixiando, no tenía control de mi respiración. Y en ese momento a mí lo único que se me pasó por la mente fue mis hijos, mis 3 niños. Y yo en ese momento sabía que yo tenía que salir de eso, porque una persona que se atrevía a hacerme lo que me estaba haciendo en ese momento, no podía quedarse con mis hijos. Por eso en el momento que ellos tratan de montarle el secuestro express, yo hago como que si yo entiendo que eso es el secuestro express. Y hablé con él
y supuestamente él pagó el rescate y llegó a socorrerme en la avenida Libertador, que fue donde a mí me dejaron botada. No había ningún rescate. No puede haber rescate si yo a él lo vi en el sitio de los hechos. Y aunque a mí me digan siempre tienes que usar la palabra presunto, la puedo utilizar en este momento, el presunto. Pero para mí, para mis ojos, para mi olor y para lo que me tocó, él estaba ahí. Yo lo vi, hay testigos. Una vez que te encuentras con él, ¿qué haces? Yo me dirigí hacia una persona que estaba fuera de un restaurante, una tasca que está en el Libertador. Y él me abordó en ese momento y me tapó la boca, me agarraba, no me dejaba hablar y me amenazó, me dijo que si yo hablaba lo perdía todo. Que si él perdía todo me mataba a mí, mataba a los niños y se mataba a él. Y yo sabía que lo iba a hacer. Se acercó una patrulla de la Policía Metropolitana a unas personas que estaban ahí. Preguntaron qué pasó, él les dijo que me habían robado el carro. Cruzamos la avenida Libertador, me montó en un taxi, ahí me amenazó con su pistola. Me volvió a amenazar. Me llevó a la clínica Santiago de León, donde yo pedí a grito que llamaran al ginecólogo de mi confianza, porque me habían abusado y yo quería confiar en alguien y tenía miedo. Ahí me atendió una doctora, él no me permitía llamar a mi familia. Mi ginecólogo nunca llegó y la doctora me refirió para la medicatura forense. El médico forense no me vio, supuestamente porque había muchos muertos en Caracas y no me podía atender. Pero en la Petagota sí me tomaron la declaración con él al lado. Había momentos en que él se paraba de la silla y se iba a declarar cuando él estaba tomando la declaración, pero la mayoría de la declaración fue con él al lado. Incluso cuando nosotros llegamos a la Petagota, él se identificó. Cargaba el armamento y la Petagota no le dijo que se quitara. ¿Se identificó como coronel? Como teniente coronel, sí, como militar. Cuando me pidieron las prendas para poderle hacer las experticias, él fue al baño conmigo y continuaron las amenazas en el baño. ¿Qué quiere decir que la declaración que tú das la das bajo amenaza? La di bajo amenaza. Y yo en mi primera declaración doy todo como fue. Lo único que yo no hice fue meterlo a él. Pero en mi segunda declaración sí lo meto porque ya tenía una prueba. Él llamó al general García Carneiro para informarle lo que me había pasado. Y le dijo al general que él creía que era una venganza de la Policía Metropolitana en su contra porque le había tomado la brigada motorizada cuando los problemas. Me dijo, habla de una manera déspota, di, cuenta todo lo que te dé la gana. ¿Quién te va a creer a ti si yo tengo el poder? Y así me tuvo hasta que me llevó al hospital militar. En el hospital militar logré que mi médico me viera. Lamentablemente es una pregunta que yo nunca no he conseguido respuesta porque él no me examinó. Si fue el médico que atendió mi último parto, mi última cesárea, fue quien me ligó. No me atendió, era subalterno de Iván. Ahí cuando él le dio el récipe bajamos a la farmacia del hospital militar y ahí es donde yo logro quitarle el teléfono. Agarra el teléfono y yo le veo que empieza. Y le veo que ella empieza a desesperarse, a alterarse. Y le veo que se va aislando para allá donde estaba un portero. Y yo no sabía qué es lo que pasaba. Y ella más agarraba el teléfono y marcaba y en eso le escucho que estábamos con una amiga de ella. Le grita a la amiga y le dice, Siria, corre, fue él. El tipo le decía por el teléfono, Iván, ¿qué hacemos con la muchacha? Hay llamadas antes, durante y después de los hechos con las personas que ya están condenadas en estos momentos. Cuando estábamos en el hospital, una de las doctoras me dice, tienen que estar con cuidado que no entre nadie a la habitación. Y yo tenía que estar caminando así, cuidando la habitación, porque temía de que él vaya a entrar disfrazado a matarle a mi hija. Él llamaba a mi número de teléfono, ya el 25. Hay testigos, hay muchas pruebas contundentes en el expediente que lo condenan. Y yo creo que por eso que él no se ha puesto a derecho, porque él sabe. De hecho, yo nada más lo que hice fue contar, le conté a la persona todo lo que pasó. Él estaba adentro. Estaba la camioneta adentro, estaba el carro de la muchacha. La primera vez que le viste la cara a tus hijos, después de una situación tan grave como esa, ¿cómo fue? ¿Cómo hiciste? Fue a los 2 días prácticamente, porque yo regresé un domingo a mi casa, eso pasó un viernes y regresé fue un domingo. Me sentía sucia, quería bañarme, tenía miedo de ir al baño. No quería que se sentaran en la poseta donde yo me había sentado, pensaba que me habían enfermado.
Eso fue duro mucho tiempo porque después de eso yo me hice mis exámenes de enfermedades, de todas las enfermedades, y yo no me atrevía a abrir el sobre. A veces el sobre duraba 8 días y yo pensaba que me habían contaminado de alguna enfermedad. Gracias a Dios no fue así, pero esas son todas las cosas por las que pasamos las mujeres violadas. Eso no se olvida. Yo digo que la violación es un cáncer que llevamos las mujeres violadas. Es algo que siempre lo tienes ahí, que por más terapia que te hagas no se te va a quitar de la mente nunca. Al regreso. La tragedia es lo que desencadenó la violencia. Y él me mandó a sacar de la casa donde yo vivía con mis hijos, con un tribunal. Mujeres en peligro. Alto Pana. Mujeres en peligro. Es importante que las mujeres sepan que todas, absolutamente todas las formas de maltrato constituyen un delito que está contemplado y sancionado en la ley contra la violencia hacia la mujer y la familia. Así pues, están en todo su derecho de hacer que la ley se cumpla. ¿Tú te habías separado de él anteriormente al 21 de mayo, a la tragedia? Sí, yo tenía 3 años separada de él. No dormía con él, aunque él iba para la casa. Me aturdía, me obstinaba, me buscaba. En el Banco Central, las personas que me conocieron allá saben que él iba constantemente para allá. ¿Dónde trabajabas tú? Donde estaba haciendo mis pasantías, sí. Iba para allá, venía a la casa. Le decía a los niños que le abrieran la puerta porque a veces no le quería abrir la puerta. Y cuando venía tomado mucho menos porque me quería abusar de mí. Yo tenía que a veces irme de la casa, dormir donde mi mamá, para que se quedara en la casa, porque no se quería ir. Yo sabía que la madrugada iba a empezar el forcejeo porque iba a querer estar conmigo. Era terrible. Lo que pasa es que la tragedia es lo que desencadenó la violencia. Y él me mandó a sacar de la casa donde yo vivía con mis hijos, con un tribunal. Trató de anularme como madre, como mujer, como trabajadora, porque no pude quedarme trabajando. Yo duré, Alexandro, usando un pañal desechable 20 días, hasta el mes, declarando en la PTJ con un mono y un pañal desechable porque no controlaba esfínteres. A mí me preguntan, ¿por qué tú crees que él te hizo eso? Y yo le dije, bueno, pasó esto, hay unas granadas que él tenía en la casa, y yo le dije que yo la iba a llevar para el batallón, que o se la llevaba de la casa, o yo le decía a su jefe inmediato que las tenía. Yo le dije eso un martes y eso me pasó a mí un viernes. Al denunciar en el 6 CPC, ellos empiezan a hacer todos los procedimientos que ellos consideran necesarios. Y la persona que califica los delitos es la Fiscalía. Ellos tienen un delito de de privación ilegítima de libertad, robo agravado de vehículo y violación. Imputaron a 6 personas. 2 de esas 6 personas ya están condenados en el rodeo. Argeni José Gómez y David José Borrero Llanes. Y ellos están condenados. Después del juicio, 2 quedaron absueltos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si no van los testigos y no hay suficientes elementos que el juez considere y los cabinos consideren para dejar a condenar a esa persona se va. Los demás están prófugos, Euclides y Iván, mi ex esposo. Ellos estuvieron detenidos. Iván estuvo en la cárcel de Ramo Verde y Euclides estuvo en el rodeo. A él le consiguieron credenciales falsas. A él tiene una cantidad de delitos, tiene otras averiguaciones abiertas en otros tribunales. Pero igualito una juez de la República, la doctora Irdelisa Figuera, le otorgó una medida cautelar sustitutiva de libertad. O sea, para ser juzgado en ausencia, sin ni siquiera haberse realizado la audiencia preliminar. Una sala de apelaciones le ratificó a él la orden de captura. A él le dieron la libertad el 22 de abril. Y el 14 de junio y 16 de junio le ratificaron a él. ¿De qué año? Del 2005. Le ratificaron a él la orden de captura. Y no ha pasado nada. El tiempo lo está beneficiando.
porque las autoridades se olvidan. Y no debe ser así. Él anda por Fuerte Tiuna de lo más tranquilo. Él anda por Venezuela de lo más tranquilo, ha salido del país. No puede ser que él no tenga algo que diga que él no puede salir del país, no puede ser. O anda con documentos falsos. Pero él lo conoce todo el mundo. Nosotros estuvimos aquí el año pasado, ¿verdad? Estuvimos aquí en marzo del año pasado. Desde esa fecha hasta hoy, ¿qué ha pasado? Ha pasado acoso por su parte, por parte de la doctora Luris Marisol Barrios Rivas, que es la representante de él. A mí me denuncian en todas partes, por todo. A las personas que me defendieron, por todo, la denuncian en todas partes. Se meten con mis hermanos, se meten conmigo, se meten con los niños. En la LOPNA, denunciada. Me denuncian en la... ¿cómo se llama? En la Asamblea Nacional. O sea, lo que yo quiero decirte con esto es que la víctima termina siendo la perseguida, la encarcelada, la guardada. ¿Cómo te acosan? ¿Cómo acosan a tus hijos? Nos persiguen, saben dónde vivimos. No tengo derecho, no tengo privacidad con mi teléfono. Teléfono que compre, lo compra a nombre de quien lo compre, lo descubren. Esto no es vida. Él le mató las ilusiones. O sea, para mí fue lo más bajo que hizo él con mi hija. Le quitó la vida prácticamente. Y nos quitó a nosotros porque nos involucra toda la familia. No somos libres. Siempre estamos pensando que en cualquier momento se puede acercar a él a botarme una granada donde trabajamos o aquí en la casa. ¿Cuál es el estatus legal de él con respecto a tus hijos? Él tiene prohibición de acercarse a los niños y a mí. Él tiene prohibición de eso. ¿Qué dicen tus hijos? ¿Cuáles son las consecuencias, imagínate, de algo así? Eso es lo más duro. No poder explicarles. Como tú le dices a tus hijos, mira, el culpable de que no puedan bajar a jugar es tu papá. El culpable de que nosotros no tengamos una vida normal es tu papá. No se los puedo decir porque ese es su papá. Y ellos reciben ayuda psicológica y yo digo, cuando ellos sean adultos, ellos van a entender y van a comprender. Y ellos serán el juez de su padre y el juez, y mi juez. Yo lo más que hago es estar con ellos, acompañarlos. No como él hizo, abandonarlos, porque si él tenía algún problema conmigo, era conmigo, Alexandra, no con sus hijos. Alexandra Hidalgo es uno de los casos que son visibles, pero miles de Alexandra, miles de Linda Loaiza, miles de mujeres que en el mundo, miles de Ana, que en España la quema el marido después de 6 años separados en una silla porque fue a la televisión a hablar de su caso. Miles de mujeres anónimas que están allí y todas tenemos que saber que esa realidad existe. Alexandra es un caso, bueno, como todos, lamentable, inaceptable, que ha perseguido justicia a un precio muy caro. Para ella, igual que para muchas otras mujeres, la justicia es sorda, es cómplice y le parece que son cosas que si se dejan diluir en el tiempo, dejan de existir. La denuncia pública es fundamental. O sea, desenmascarar esta sociedad patriarcal es importante, porque se oculta con todos los mecanismos que tiene todas las herramientas para enmascararse, para descalificar, para desconocer el problema. Entonces la gran fuerza de los pueblos es la gente informada. ¿Quiénes te apoyaron en una situación tan difícil como esa? Mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, a quien yo les doy las gracias profundamente, porque fueron mi apoyo económico, mi apoyo moral, mi apoyo psicológico, estuvieron conmigo en todo momento. Fueron mi resguardo, son mi protección. Y me da vergüenza con mi papá y con mi mamá, porque duré 14 años alejada de ellos. Y los reencontré en la tragedia. Y me da rabia haber puesto a Iván por encima de mis padres, porque no vale la pena. Y le quiero decir a todas las mujeres, ningún hombre vale la pena ponerlo encima de los padres y de la familia y de los hijos, ninguno.
Ninguno. Y papá y mamá, te quiero dar las gracias, y hermanito, por el apoyo que me han dado. Esto no se lo había podido decir a mi papá y a mi mamá, porque me da vergüenza. Porque me alejé de ellos, porque me fui, porque me olvidé. Y la familia en el momento de tragedia está contigo. Al regreso. Si él me agarra, va a ser horrible. Mujeres en peligro. Alto Pana. Mujeres en peligro. Si él me agarra, va a ser horrible. Y lo único que yo te voy a decir algo, Alexandra. Si a mí me pasa algo y este programa sale hoy, o en la oportunidad que salga, y si a mí me pasa algo, yo quisiera que tú lo volvieras a transmitir. Eso es lo único que yo te puedo pedir a ti. Siempre vivimos en peligro. Si algo le pasa a mi esposo, a mi hija, a mis nietos, a mí, a mis otros hijos, el único responsable es Iván, teniente coronel. ¿Y no sientes miedo al declarar, imagínate, ante la televisión, este hecho de lo que te pueda pasar, de lo que le pueda pasar a todos? Si algo yo estoy convencida, Alexandra, es que el haberme acercado a los medios, o que los medios se acercaran a mí, es un hilito que me mantiene atada a la vida. Porque no va a ser un caso más, porque la gente conoce, esta historia queda para las demás mujeres, queda para que las demás personas digan que cuando hay algo que te dice, hay peligro de que estés con esa persona, tomen las precauciones necesarias y te separes de esa persona antes de que te pase lo que me pasó a mí. No esperar tanto, por miedo a que no puedas mantener a tus hijos, o por lo menos a darle el estatus que ellos están acostumbrados. Sí se puede, Alexandra. Yo en todo ese problema que yo tuve, yo logré graduarme. Yo estaba haciendo mi tesis, y eso fue una forma de drenar mi dolor. Esta historia puede motivar a muchas mujeres a superar ese miedo, a sentirse capaces de romper con el círculo de la violencia y de degradación en la cual se encuentran atrapadas, no solo ellas, sino también sus familiares. Si se atreve, a continuación le mostramos los pasos a seguir en centros de atención a la mujer, como la casa de Juana Ramírez la Avanzadora, ubicada en Maracay. Llega alguien para acá a la casa de la mujer Juana la Avanzadora, ¿y qué hace? Bueno, inmediatamente pues pasamos a consulta, le abrimos una historia, en ella pues le solicitamos que relate los hechos de lo que le está aconteciendo. Inmediatamente que ella relata los hechos, si es preciso y es necesario, hacemos una referencia, bien sea para la Fiscalía del Ministerio Público en la Unidad de Atención a la Víctima, para que allí abran un proceso de investigación, se le ordene el examen médico forense si así lo amerita, si los hechos de violencia son físicos. Si son psicológicos, inmediatamente aquí en la Casa de la Mujer tenemos un equipo multidisciplinario de psicólogas donde es referida para que sea atendida desde el punto de vista psicológico si la violencia se trata de violencia emocional, de violencia verbal. Yo llegué aquí como una más de todas, usuaria, me atendieron en la recepción, fui atendida por una abogada y bueno, mi caso fue pasado al 6CPC de aquí de Caña de Azúcar y bueno, y después de todo, hasta el momento todo ha estado resuelto. Él me persiguió, me acosó, me amenazó, bueno, yo lo denuncié en la PTJ, él vino aquí a la Casa de la Mujer y firmó caución, después de esa caución me volvió a golpear, lo llevé al 6CPC, lo detuvieron toda una noche. Y después de todo eso fue que se le dictó una medida que él no se me podía acercar, pero al principio pues yo lloraba todo el día en mi trabajo, en todos lados, porque él no me dejaba tranquilo. Si se puede, mis hijos no se murieron de hambre, yo superé la situación y sobre todo eso pues estamos tranquilos, somos felices, somos libres. ¿Cómo les dices que se atrevan? Bueno, mira, hay muchos organismos que hoy en día nos apoyan a las mujeres, de verdad anteriormente no había
No había, porque tú ibas a la comisaría y la comisaría te decía, no, eso es problema de pareja, vaya, y arregle sus problemas. Hoy en día no, hoy en día hay una ley que nos protege, no tenemos por qué aguantar humillaciones, ni vejaciones, ni gritos, ni nada, porque somos un ser humano igual a ellos. Mientras más aguantamos, más nos quieren hacer. Nosotros en la casa citamos al presunto agresor, le informamos todo lo que está aconteciendo en su hogar, que muchas veces creen por conceptos culturales, creen que es normal, que la relación de pareja es eso que está sucediendo en su casa. Y le informamos que hay una ley que se llama la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, que recientemente entró en vigencia el 19 de marzo del año pasado, donde tipifica diferentes formas de violencia y que un grito, un empujón, una descalificación es un hecho de violencia y está tipificado. Una amenaza, un anuncio de que le va a ocasionar un daño, bien sea con los hijos, con el patrimonio, con la parte económica, es un hecho de violencia. Yo aproximadamente 5 años estoy separada del papá de mis hijos por maltrato físico, psicológico, verbal y sexual de parte mía y hacia mis hijos. Él me maltrataba embarazada, no embarazada y gracias a ello yo estoy aquí, pues. Gracias a mi madre que también me trajo para acá. No le deseo esto a nadie, es mi peor enemigo. Pido protección para mis hijos porque a pesar de que tengo 5 años y estoy esperando la decisión de un juez, lamentablemente esos son padres que les corresponde ver a sus hijos por ley. Sí, y a veces no nos damos cuenta que ponemos en riesgo a nuestros hijos. Le pido a Dios para que me los proteja, porque el papá de mis hijos es una persona vengativa y que yo sé que él se aquieta un tiempo y luego vuelve otra vez. Cuando las mujeres van a denunciar, ¿verdad?, que las atendemos aquí, las referimos a los órganos de justicia, se consiguen con que todos piensan de que eso es un problema, casi un favor que se le hace a la usuaria y que eso es un problema de marido y mujer y que nadie se debe meter. Y a pesar de que hay una ley que corresponde a los convenios internacionales que Venezuela está obligada a cumplir, todavía cuesta mucho que esto se pueda manejar como un delito. Nosotras hacemos capacitación para funcionarios y funcionarias de la cadena de justicia y nos cuesta mucho a través de problematizar la situación, que ellos reconozcan cómo están manejando el problema de acuerdo a sus creencias y no de acuerdo a la ley. Y sin embargo no es suficiente porque una sola institución que históricamente ha entendido el problema, que no lo descalifica, no lo ve como un problema de masoquismo de las mujeres, que a las mujeres les gusta, para no entender que este es un problema de salud pública que atenta contra el avance de los pueblos y que está calificado en el mundo entero como violatorio de los derechos humanos. ¿Tú quieres compartir con nosotros por qué estás aquí en la Casa de la Mujer Juana la Avanzadora? Bueno, porque tengo problemas con mi pareja. Tuve 20 años, tengo 20 años con él. Nosotros toleramos mucho. Esperamos que a veces la pareja cambie y a veces eso no funciona así. Entonces hay que buscar entes gubernamentales, casas como esta, para dar una orientación. ¿Qué crees tú que debe hacer una mujer que está siendo víctima de la violencia? No callar. Yo callé por 8 años, tengo de pareja y tuve 4 años aguantando maltratos, humillaciones y todo aquello. No permita que ningún hombre maltrate a sus hijos, ni a ellas, porque no es nada más un maltrato de un golpe, es un maltrato psicológico que eso deja secuelas. Y lo más triste es que nuestros hijos crecen y crean un patrón de eso. ¿Qué consejos se le puede dar a las mujeres que están como tú? Que se atrevan, que hablen, que denuncien. Si yo hubiese denunciado en alguna oportunidad lo que él me hacía, con todo este problema legal que yo tengo, hubiese sido definitivo para que la Fiscalía pudiese actuar con más fervor. Pero yo no lo hice, por miedo o por amor. Pero amor con miedo no es amor. Amor con irrespeto no es amor. Quien te quiere, y eso se lo voy a decir a todas las mujeres que me están escuchando, el que te quiere no abusa de ti. El que te quiere no te daña. Porque nosotros somos madres, aunque es un amor diferente. Amamos, queremos y respetamos a nuestros hijos. Y nunca una madre le hace daño a su hijo. Aunque es un amor diferente, el que ama no daña. Esperamos que después de ver este programa, tú, mujer, si tienes la violencia como parte de tu vida,
sientas que hay algo que puedes hacer para cambiarla. Esperamos que esta alerta te sirva de impulso para sentirte mejor. Esta es una realidad de Venezuela. Desmentirla sería desconocerla. Soy Alexandra Velandia. Hasta un próximo alerta.